Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Aquí estamos una vez más en este programa, Mi alma tiene sed de Dios, agradeciendo la sintonía en Radio 760 y por las diferentes plataformas. Que la bendición de Dios esté sobre tu vida y la de los tuyos. Aquí muy agradecidos por este año en el cual el Señor nos ha dado esta oportunidad de poder estar compartiendo su palabra y gozándonos juntamente con ustedes, porque el hablar de Dios, eso da gozo, produce regocijo en nuestros corazones y es algo que nutre nuestras vidas y que viene a ser como alimento, como una fuente de agua viva que se introduce en nuestro ser integral y nos da esa fuerza, esa energía, esa vitalidad para poder seguir adelante. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este año que termina. Es el último miércoles del año y también el último día. Y queremos agradecer con todas las fuerzas de nuestro ser, Señor, esa fidelidad que tú tienes para con tus hijos, pues eres un Dios de pacto, un Dios que no falla, un Dios que permanece, un Dios que nos ha abrazado con su presencia, que cada vez que llegamos delante de ti, buscando tu rostro, podemos encontrarte cuando lo hacemos con un corazón genuino y con un espíritu de arrepentimiento, porque rasgaste, Señor, el velo de arriba hacia abajo. Ahí, Señor, también rasgaste todo tu cuerpo para que nosotros tuviéramos libre entrada hasta el lugar santísimo. Y estar ahí, Señor, entrando, Señor, con acciones de gracias y con alabanzas, porque no podría ser de otra manera. En nuestros corazones hay gratitud, porque tú eres Dios, porque nos diste lo más grande que tenías. Nos diste a tu Hijo Jesús y con Él nos diste todas las cosas. Gracias por ese sacrificio por el cual hoy tenemos libre entrada, por esa sangre derramada, por esas llagas, Señor, que ahora por ella nosotros somos sanados, por esa corona de espinas, por todo lo que conllevó, Señor, y era el único que podía pagar el precio, porque era sangre del Cordero inocente, sin pecado y sin mancha. Por eso y por mucho más, Señor, hay gratitud en los corazones de tus hijos, de tu pueblo. Así que aquí estamos, agradecidos, como platicaba con el Señor, porque
El hablar de Él de verdad es un alto honor y privilegio. Y no necesariamente lo tenemos que hacer detrás de un púlpito o por medio de la radio. Ese privilegio lo tenemos todos los que somos llamados hijos de Dios. Y también ese compromiso de predicar su palabra y de hacer discípulos. Y también el compromiso de brillar en medio de las tinieblas, de ser la sal de la tierra, de nosotros estar vestidos como dignos, dice la palabra, de ser llamados hijos de Dios. Porque qué lindo es todo eso de poder entrar al lugar santísimo. Pero así como hay privilegios, también hay responsabilidades. Y qué lindo es también poder obedecer. Eso trae paz, trae contentamiento y, y de verdad es un gozo el que el Señor nos dé con su ayuda el poder obedecer su palabra. Bueno, en esta hora vamos a hablar de un tema que se llama Dios te está capacitando. Tenemos un Dios sabio, un Dios amoroso, precioso, un Dios que no deja de asombrarnos y que, como hemos platicado en otras ocasiones, nosotros los hombres somos la corona de su creación y como seres integrales puso en nosotros capacidades de hacer, de alcanzar y de lograr cosas muy grandes. De hecho, Dios nos ha llamado a algo grande, a dar la medida, a dar la estatura. Y eso requiere de que no lo hagamos solos, no podríamos, solo con la ayuda de nuestro Señor. Pero sabemos que a veces nos hemos quedado cortos de alcanzar lo que podríamos hacer a causa de la caída del hombre por el pecado. Pero Dios, que es poderoso y restaurador de todas las cosas, un Dios de pactos y de promesas que no falla, un Dios que no deja nada a medias, un Dios que cuando comienza una obra la termina y no se va a detener hasta ver la obra en cada uno de nosotros, sus hijos, terminada. Sabemos que estamos en esta tierra con un propósito, pero que nosotros muchas veces sentimos como que no vamos a poder lograrlo. Y claro que en nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo, pero tenemos la gran bendición de tenerlo a Él y de contar con la guianza del Espíritu Santo, de tener su palabra. Él dice que a través de ella, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. No es una palabra muerta, es una palabra que viene a nutrirnos, que viene a darnos lo que nosotros necesitamos, esa energía, esa vitalidad, esa fuerza, esa palabra que nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque estamos rodeados de un sistema que se llama mundo, que nos llena de temores, pero al mismo tiempo su palabra nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación.
¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y dice también en otro salmo, lo que acabamos de leer está en el Salmo 127, pero hay otro salmo que dice que no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Qué lindo es poder nosotros leer esa palabra, pero no solo leerla, sino también creerla, porque eso es lo que realmente nos va a sostener. Si no, solo vamos a estar repitiendo verdades, pero esas verdades las tenemos que vivir, porque también dice ahí, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ese llamado lo hace un Dios que tiene un cuidado protector sobre nosotros, un Dios que no se muda, que no cambia, que siempre está. Es un Dios que quiere llevarnos a experiencias superiores cada día, porque Él es insondable, en Él nunca deja de haber, en Él siempre hay más y por más que busquemos, siempre va a haber más, mucho más. Y eso lo podemos encontrar nosotros en el Salmo 91. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dice, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni el amor por Él. Y entonces también dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, nada nos podrá apartar del amor de Él. Y esto lo pudo decir Pablo, no tanto por él mismo, sino porque sabía quién es Cristo. Él sabía quién es el Dios en el cual había creído. Por nosotros mismos nada somos y nada podemos hacer. Es permaneciendo en Él que nosotros podemos avanzar, seguir adelante y dar fruto. Y es Dios quien nos capacita y a veces en esa capacitación que Él tiene para cada uno, hay formas extrañas de hacerlo. Y podemos ver a un Noé, por ejemplo, predicando 120 años, eh, exponiéndose a la burla, a la crítica, y para él no fue nada fácil. Yo me imagino que muchas veces pudo disimular la burla, la crítica, pero hubo cansancio. Y ahí tal vez en medio del calor, eh, vino un poco el desánimo, aunque la palabra no lo dice, pero fueron 120 años. Y no fue fácil, pero fue bastante tiempo. Pero él le creyó a Dios y eso fue lo que le dio la capacidad para obedecer y para lograrlo. También podemos ver a un Abraham que iba caminando hacia la tierra prometida. Él tuvo un llamado y Dios lo sacó de Ur de los Caldeos a una tierra que él no conocía, pero que fluye en leche y miel. Y también le creyó a Dios
Y él no sabía dónde estaba esa ciudad. Y en su caminar fue morando en tiendas y también con extranjeros, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque creyó y obedeció, y él también le ofreció una descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena de la mar. Y aunque vaciló por un momento, él después le creyó a Dios, y al tiempo Dios le dio un hijo, el hijo que después se lo pide para sacrificio, y él lo llevó y caminó en obediencia, y él sabía que Dios algo iba a hacer porque le había ofrecido una descendencia. Y él le dice a los demás, regresaremos. O sabía que él iba a regresar. Entonces tuvo la capacidad de caminar y de poner en un altar a su hijo, y que el hijo le preguntaba, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y él le decía, Dios proveerá. Miren qué belleza. Nosotros, por nosotros mismos, no podríamos hacer algo así, pero es ese Dios de pactos que nos da la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Solo Dios puede dar esa capacidad. También podemos ver a un José soñador que contaba los sueños a sus padres y a sus hermanos, los cuales entraban en celo porque también el padre le había regalado una túnica de colores. Y él fue tratado por sus hermanos, lo metieron en un pozo, después se lo venden a unos comerciantes y es llevado a Egipto como esclavo. Nosotros conocemos esa historia porque nunca al principio ha sido fácil, pero sabemos que en Dios todo tiene un propósito, y un propósito de vida. Muchas veces nos vamos quedando detenidos o con nuestro corazón entristecido o con luto, porque nos hemos quedado parados y nos hemos quedado atrapados porque le hemos permitido al enemigo que en medio de los procesos él deje caer opresión en nuestras vidas, en nuestras mentes, y afectan. Los procesos afectan muchas veces cuando no tenemos nuestra fe puesta en Dios. Por eso es tan importante saber quién es Dios. Él nos ha dado identidad de hijos y sabemos que Él no nos va a abandonar ni por un instante. Y cuando José es llevado como esclavo, sabemos lo que hizo la esposa de Potifar, y es llevado preso. Y en esos procesos no es de un año ni de dos. Por ejemplo, ahí con Noé fueron 120 años de estar construyendo el arca. Con José no sabemos cuánto tiempo pasó desde que los hermanos lo metieron en el pozo, lo vendieron y fue llevado con el Potifar, y que
después es llevado a la cárcel, si sabemos que fueron 12 años los que estuvo preso. Son 12 años que él pasó ahí. ¿Qué pudo haber pasado por su mente? ¿Cuáles fueron sus pensamientos? Hubo desánimo en determinado momento, hubo tristeza, tal vez recordándose de su papá o recordando lo que le hicieron sus hermanos, pero Dios tenía un propósito y propósito de vida. Y cuando él es metido en esa cárcel, había ahí un propósito, porque ahí estaba siendo capacitado para ser un gobernador y también poder salvar a su pueblo. Ejemplos hay muchos en las escrituras, porque también podemos ver a un Moisés que fue escondido por sus padres por 3 meses para que no lo mataran. Y cuando nació y después de que fue escondido, lo tuvieron. Su madre hizo una canastilla, la calefateó y ahí tuvo que meter a su niño. Iba llevado por el río Nilo, pero ahí había un propósito también. Ahí lo vio la hija del faraón y lo tomó, y cerca estaba su hermana María. Como Dios también le dio la capacidad a esa madre para hacer eso. Y como Dios también te ha dado la capacidad a ti como padre para que guardes y protejas a tus hijos del faraón de este mundo. Vemos a ese Moisés ser llevado por el río en una canasta calafateada y también ser recogido por la hija de faraón. Y cuando él ya era grande, renuncia a ser llamado hijo de la hija de faraón. Y solo la verdad de Dios puede dar esa capacidad de renunciar a una vida cómoda, de riquezas, de lujo y de poder y tantas cosas, para irse 40 años al desierto. Solo Dios puede dar esa capacidad. Y ahí, estando en el desierto, Dios le llama para ser el líder, para ser el libertador de un pueblo. Y en todo este tiempo, desde que nació hasta que llegó ese momento, todo fue una capacitación de parte de Dios cuando le habla en la zarza que ardía y no se consumía, y que ahí le habla y le dice que ha sido escogido. Y como todos, ¿verdad? Él tuvo temor y él le dijo, pero yo soy tartamudo. Cuando tenemos un llamado de parte de Dios, tendemos a poner excusas y de verdad nosotros sentimos que no vamos a poder. Y es verdad, pero Dios, el que nos está haciendo el llamado, Él sí puede. Dios es el que da la capacidad para tener ese valor, para decir la verdad, para vivir para Él y también para morir por Él. Y así como lo hicieron aquellos cristianos que estaban en el circo romano, que no les importó la muerte, sabiendo que les esperaba una mejor resurrección. Todo eso nos habla de confianza, nos habla de fe, nos habla de esperanza, nos habla de confianza.
confiar y caminar como viendo al invisible, porque nosotros no vamos a caminar como dando palos al aire, sino que aunque no miremos, sabemos que Dios está con nosotros. Dios dio la capacidad para que en tiempo de persecución unos fueran apedreados, otros encarcelados, aserrados, azotados y muertos a filo de espada. ¿Tú crees que en el momento de ver a las fieras que se abalanzaban con con aquella hambre, porque no les daban de comer varios días para que tuvieran hambre cuando los sacaban para atacar a los cristianos, que ellos no iban a sentir el dolor? Claro, pero llegaron hasta ahí porque sabía quién era su Dios, porque sabían en quién habían creído y obedecieron. Cuando miraban las espadas, cuando iban a usar esas sierras, cuando los encarcelaban, los apedreaban. Tenemos tantos ejemplos en las escrituras. Tenemos a un Josué avanzando para tomar la tierra prometida, dando 7 vueltas alrededor y viendo cómo también se burlaban, se reían, pero no importa. Hay que ir caminando en estos procesos con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, y que corramos con paciencia la carrera para llegar a la meta, botando todo peso, para que nosotros, despojándonos de tanto miedo, de tanta cosa que podemos albergar negativa en nuestro corazón, caminemos con la mirada puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos un Dios inconmovible, un Dios que no se muda, que no cambia, un Dios que permanece, un Dios que te dice: yo soy tu sombra a tu mano derecha. Y que cuando también Moisés preguntó y le dijo: y cuando me digan quién te envía, ¿qué diré yo? Y el Señor le dice: dile, el gran yo soy me envía. Y nosotros también le pertenecemos a Él. El gran yo soy de Moisés es el gran yo soy nuestro. Y entonces Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. La sombra siempre permanece a la par. Y también dice: yo soy el que te ha capacitado en el diario caminar de tu vida. Esas cosas duras, esas cosas tristes, aún esa orfandad en la cual en un tiempo estuviste, esas cosas tristes de tu niñez, eso no fue casualidad. Ya desde ahí el Señor te había escogido, desde ahí Él ya había puesto su mirada en ti, y ninguno de todos estos acontecimientos negativos sucedió sin que Él no lo viera o sin que Él no lo supiera. Las cosas que te han seguido sucediendo, todas han pasado bajo el filtro del Padre, y nada va a llegar a ti sin que Él no lo sepa. Aún esa escasez, esa falta de amor,
todos esos desprecios, esos rechazos, fueron o han sido parte de la capacitación que el Señor ha tenido para con nosotros, para que hoy seamos un buen padre, una buena madre, una buena hermana, una buena amiga, un hombre y una mujer de bien. Las pruebas y las luchas que has tenido te han hecho fuerte en Él. Esa prueba y esa lucha son las que han formado tu carácter en Dios, las que te han llevado a crecer, a madurar, y que hoy estamos donde estamos. Es solo porque Dios nos ha capacitado. Y como dice una alabanza, no es mi fuerza, sino la de Dios. Y es por Él que permanecemos de pie. Y es que todos nuestros tiempos han estado entre sus manos. Si hoy estás pasando algo muy duro en tu vida, no te desanimes, no te desalientes. El gran yo soy que capacitó a Moisés y lo ayudó a vencer esos miedos, es el mismo que está contigo. Y esta capacidad solo se obtiene en comunión continua con Dios, en una rendición y humillación delante de Él, en una búsqueda continua, y que teniendo la certeza en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él está con nosotros. Él estuvo contigo desde que naciste, desde antes que nacieras, cuando naciste, en tu niñez, en tu adolescencia, cuando llegaste a los 18, en esa edad madura, y ahora que ya estamos algunos en la vejez. Él es el que nos ha capacitado, y tú que ya tienes un tiempo de caminar, puedes testificar junto conmigo y puedes decir: hasta aquí nos ayudó Jehová, porque en todos los tiempos vamos a enfrentar retos, y muchas veces va a llegar el temor, y muchas veces tal vez va a llegar tristeza, dolor, adversidad. Muchos seres queridos nuestros que parten a la presencia del Señor. Y eso también causa dolor en nuestras vidas porque los extrañamos, pero sabemos que si lo han conocido a Él, entonces hay esperanza, porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Así es que nosotros aquí estamos en un lugar intermedio. Esto no es el final. Nosotros con Él fuimos metidos a una eternidad, y que somos eternos en Él. Sin ser eternos fuimos metidos en esa eternidad. Y ahora sabemos que aquí solo nos están preparando, nos están capacitando, nos están enseñando, porque nos tienen que limpiar, tenemos que crecer, tenemos que aprender, tenemos nosotros que despojarnos de tantas cosas para poder llegar a la meta,
como decíamos, despojándonos de todo peso, porque tenemos un llamado y porque tenemos una talla que dar y tenemos una estatura, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Estamos terminando ya el año y no lo despedimos con tristeza, aunque pasaron cosas, pero lo despedimos el año con gratitud a nuestro Dios, alabando y glorificando su santo y bendito nombre, porque hasta aquí Él ha sido fiel y nosotros esperamos el año 2025 y lo esperamos con fe, con esperanza, esperando rendirnos más, buscar más su rostro, porque sabemos que tenemos que entregar cada día más de nosotros, tenemos que menguar para que Él crezca, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces pedirle al Señor con toda la humildad y con todo nuestro corazón la capacidad por medio de su Espíritu Santo para nosotros poder alcanzar aquello por lo cual ya fuimos alcanzados. Así que yo quiero animarte a que sigas adelante, a que no decaiga tu ánimo, que tomados todos de su mano, nosotros sigamos caminando, porque Él dice permaneced en mí y yo en vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene y nosotros lo estamos esperando. Que Dios te bendiga y te guarde. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado, porque tú nos has sorprendido, porque tu mano ha estado extendida y la diestra tuya nos ha sostenido. Gracias, Señor, porque grande es tu fidelidad y tus alas han estado extendidas, Padre, cubriéndonos. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestro escondedero, tú eres nuestra torre fuerte. Oh, Señor, atráenos y en pos de ti correremos. Señor, cada día anhelamos y deseamos, hay un anhelo de presencia tuya en nuestras vidas. Padre, bendice a tu pueblo y capacítanos en tu fuerza para nosotros, Señor, poder seguir adelante. Bendice a nuestra familia, bendice a los hijos, a los nietos, bendice al niño, bendice al anciano. Oh Señor, y rodéanos y escóndenos en el refugio de tu presencia. Te lo suplicamos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios.
Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.